Colin Reese había reparado la misma bomba hidropónica 7 veces esta semana, lo que era impresionante teniendo en cuenta que solo había tenido 3 problemas reales. Culpó a las piezas y a la interfaz y posiblemente al fantasma de un ingeniero rencoroso que había muerto de aburrimiento en este puesto avanzado hacía 100 años y ahora rondaba el sistema de filtración de fluidos. Eso o la IA había desarrollado un sentido del humor. Golpeó la base de la consola con tanta fuerza que las luces de diagnóstico volvieron a parpadear y recuperaron la coherencia. «No me mires así», murmuró a la pantalla, que definitivamente mostraba un código de error. «No eres mejor que yo. Funcionas con un software escrito por un comité». Fue otro día silencioso en el puesto avanzado Epsilon 7, flotando como una verruga olvidada en la franja gravitacional del campo de asteroides 41, Kappa. Colin fue el único ser humano destinado aquí gracias a un recorte presupuestario y un incidente relacionado con el programa de catapulta de cohetes de su anterior empleador. En su mayoría, arreglaba las cosas. Tuberías, consolas, drones, su propia salud mental precaria. Había un robot conserje llamado Scrubo como compañía, pero la base de datos conversacional de Scrubo consistía enteramente de insultos y viejos anuncios de pasta de proteína con sabor a atún. Es por eso que cuando el sensor de emergencia se iluminó con un pulso rojo estridente, Colin casi se atragantó con su sustituto de café rehidratado. Embarcación no registrada llegando. El sistema zumba de forma plana. Impacto inminente. Se quedó mirando la consola durante un largo momento, confundido. La taza se congeló a medio camino hacia sus labios. Definir inminente. El puesto de avanzada tembló cuando algo enorme y furioso se estrelló contra el plano rocoso que estaba afuera, deslizándose por el polvo como una piedra que salta sobre el agua. Colin dejó caer la taza y corrió a buscar su traje ambiental. Cuando salió, la puerta de la esclusa de aire silbó detrás de él. El polvo se estaba asentando. Los restos no se parecían a ningún barco que hubiera visto antes. No tenía líneas duras ni propulsores visibles, solo curvas fluidas y un casco que brillaba levemente en tonos violeta y azul marino profundo. Parecía menos un recipiente y más algo crecido, como si un molisco hubiera tenido una aventura de una noche con una estrella. Y este fue el resultado. Colin entrecerró los ojos ante una costura pulsante y tocó su comunicador. Si se trata de una nueva línea de cruceros de lujo, quiero un reembolso. Un panel se abrió con un silbido húmedo. El interior estaba oscuro y brillaba suavemente gracias a las venas que recorrían las paredes. El olor a ozono y algo más oscuro, como canela quemada y cobre, lo golpeó. Luego ella salió. A primera vista, parecía humana, alta, pálida, con un largo cabello plateado que se movía muy lentamente, como si estuviera bajo el agua. Pero sus orejas, largas y afiladas hacia atrás como la cinta de una bailarina atrapada en el viento, la delataban. Eso y la forma en que sus ojos negros brillaban como aceite sobre agua. Ella tropezó. Colin extendió la mano instintivamente y la agarró del brazo. Su piel estaba fría, como un vidrio pulido dejado demasiado tiempo en una criocámara. «Fácil», dijo. «Te estrellaste en la roca equivocada. Bienvenido a la población de Epsilon 7. Yo y un robot que se cree mejor que yo». Ella parpadeó lentamente. Sus labios se separaron. «Necesito ayuda». «Bueno, tienes suerte. Soy ingeniero», le ofreció una sonrisa torcida. «Y también hago unos fideos instantáneos buenísimos». Ella no se rió. En cambio, se tambaleó de nuevo. Colin apenas logró levantarla en sus brazos antes de que se desplomara por completo. «Está bien», murmuró, arrastrándola hacia la esclusa de aire. «Vamos a curarte. Intenta no morderme por el camino». De vuelta adentro, la colocó en el catre y escaneó sus signos vitales con un dron médico reutilizado que pitaba nerviosamente y huía cuando ella le gruñía. Curó sus heridas lo mejor que pudo con herramientas humanas y conjeturas. Su sangre, si es que era eso, brillaba tenuemente, como bioluminiscencia. Cuando volvió a abrir los ojos,
Él intentaba comprender lo que parecía ser un conjunto de puertos orgánicos en la base de su columna. «Deja de tocar eso», murmuró. «Vas a despertar la nave». «Lo dices como si fuera algo malo. Sueña cuando está herido. No quieres ver sus sueños». «Entendido». Se incorporó lentamente, cada movimiento deliberado. «Soy Beyla, de los Trixar y Colin, del sindicato de mecánicos en desgracia». Lo miró como si estuviera decidiendo si era comestible o simplemente molesto. «No pretendía estrellarme aquí. Eso ya es dos». «Entonces, ¿qué pasó?» Piratas espaciales, un sistema de navegación fraudulento, empiezan a leer poesía y deciden que la vida no tiene sentido. Me persiguieron, me dañaron. La nave fusionó mis comandos en un intento de escapar. No lo logró. Bueno, por suerte para ti, tengo demasiado tiempo y una llave inglesa que también sirve como tope de puerta. Empezó con el casco. La capa exterior era casi sensible, retrocediendo ante sus herramientas al principio. Finalmente, con una mezcla de suave persuasión, amenazas susurradas y la generosa aplicación de espuma selladora, avanzó. La nave respondió como una mascota gigante, confundida, pero poco a poco dispuesta a confiar en él. Dentro, las cosas estaban peor. Los sistemas pulsaban erráticamente. Los conductos orgánicos se habían roto y goteaban algo que burbujeaba al contacto con el aire. En ese momento intentó interactuar con un panel que lo mordió. Rió por primera vez. Un suave sonido enroscado. «Debe ser nuevo en biomáquinas», dijo. «Normalmente me quedo con las máquinas que no sangran». Mientras trabajaba, ella se debilitaba. Su piel adquirió un brillo más translúcido, y sus colmillos, que no había notado hasta ahora, se alargaban sutilmente. «¿Estás bien?» «Necesito sustento», dijo ella, con la voz cada vez más débil. «Tenemos una máquina expendedora que dispensa lo que podría ser comida o quizás espuma aislante». «Es difícil decirlo», negó con la cabeza. «No ese tipo de sustento». Él la miró fijamente, y luego la miró fijamente un poco más. «Oh, me he contenido. Realmente me siento halagado, pero me estoy muriendo». Se mordió el labio. «¿Qué pasa si te dejo, ya sabes, mordisquear? Debe ser voluntario y preciso. No te voy a drenaré. Solo lo suficiente para sobrevivir. ¿Verdad? Como una recarga de batería. Si tienes miedo». «¿Miedo?». Él resopló. «Una vez salí con una mujer que intentó estrangularme con un cable de carga. Esto ni siquiera está entre los 5 más raros». Ella levantó una ceja delicada. «Eres extraño, gracias». Ella se movió hacia él, lenta y casi reverente. Cuando sus labios tocaron su piel justo por encima de la clavícula, no fue dolor lo que sintió, sino calor, un zumbido que se extendía, como si se conectara a algo vasto, antiguo y hambriento, pero también agradecido. El momento se prolongó y su visión pulsó con luz violeta. Sintió circuitos, líneas de tiempo, la gravedad misma zumbando en sus huesos. Luego todo terminó. Ella se echó hacia atrás y sus ojos brillaron débilmente. «Sentirás cambios». Se tambaleó ligeramente. «Definir cambios. Puedes empezar a percibir energías, máquinas, patrones. ¿Me darán una capa? No. Vergüenza». Ella lo miró de nuevo, esta vez con algo más que cortesía, algo peligrosamente cercano al respeto. «Me has salvado». «Oye», dijo, tambaleándose un poco mientras se sentaba a su lado. «Eso es lo que hacen los mecánicos». El barco avanzó suavemente tras ellos. Afuera, las estrellas no parpadeaban, pero algo más, algo que observaba, acababa de girar su mirada hacia Epsilon 7. Collins miró fijamente el extremo del cable de lo que podría haber sido la arteria neural de una nave y trató de no vomitar mientras se movía. «Ya sabes», dijo, agitando la varita de interfaz medio derretida hacia él. «Estoy empezando a extrañar las placas de circuito de antaño».
Nunca había que preocuparse por si eran delicadas o no. Detrás de él, Ver estaba reclinado en la esquina de la cámara principal del puesto de avanzada. Piel pálida casi luminosa bajo las tenues luces. Su recuperación había avanzado poco a poco. Parecía menos un fantasma moribundo y más alguien que se había saltado el desayuno. Una pequeña mejora, pero un progreso al fin y al cabo. El barco responde a la intención, dijo, con voz uniforme, pero está herido. Confundido. ¿Verdad? Definitivamente la sensación que tengo es de confusión. Intenté ejecutar un diagnóstico y comenzó a tararear melodías de espectáculo. Recuerda lo que jugaste mientras reparabas el casco exterior. Oh, genial, murmuró Colin. La primera impresión que tengo del barco es que me gusta el SYNTH folk del siglo XXIII. Nunca podré superar eso. Los labios de Beyla se curvaron ligeramente, su versión de una sonrisa. Podría ser peor. Podría haber reproducido la poesía antigravedad hablada de mi tío. Ella parpadeó. Te lo estás inventando. Realmente desearía hacerlo. Los sistemas internos de la nave se habían estabilizado ligeramente desde que Colin había iniciado la primera interfaz rudimentaria. Pero el problema no era solo estructural. Fue psicológico. Si ese término pudiera aplicarse a una nave espacial viviente. Algo lo había aterrorizado. La forma en que sus luces internas se atenuaron cerca de ciertos bancos de memoria. La forma en que palpitaba cuando Beyla se acercaba demasiado. Se comportaba como un animal herido, lo que significaba que necesitaba ser creativo. Revolvió una caja etiquetada como unidades de llave hidráulica, posiblemente letales, y sacó una diadema meditativa diseñada para el manejo del estrés en mineros de larga distancia. Se lo colocó y conectó uno de los cables neuronales al puerto auxiliar. Está bien, dijo, sentándose en el suelo con las piernas cruzadas, como alguien a punto de cantar su camino hacia la iluminación. Hagámoslo, cabrón blando. Cerró los ojos. La habitación quedó en silencio y luego se escuchó un zumbido creciente que parecía más una presión detrás de los ojos que un sonido. Pensamientos que no eran suyos surgieron en su mente. Imágenes. Destellos de paisajes bioluminiscentes, vastas nubes de arquitectura viviente, un anillo de naves ardiendo en una tormenta de plasma. Colin se estremeció. La emoción detrás de esto no era miedo. Fue una traición. Él se apartó jadeando. Las luces internas del barco parpadearon. Bueno, creo que acabo de echar un vistazo a tu diario, murmuró. Tienes problemas de confianza, amigo. Beyla se acercó, con su largo abrigo colgando tras ella como la cola de un cometa digno. Ella inclinó la cabeza, mirándolo con curiosidad y algo más. Algo más afilado. Usted hizo contacto, dijo ella. Sí, y no exploté ni me disolví en la sopa. Puntos extra. Aceptó tu presencia. Eso es raro. Debe ser mi encantadora personalidad. O tal vez simplemente esté desesperado. La desesperación crea aliados honestos. Colin resopló. Suenas como mi abogado de divorcio. Reanudaron las reparaciones en un silencio desigual. Viella lo guió a través del funcionamiento de la nave. Como leer las luces de pulso que indican angustia neuronal. Donde aplicar presión para estimular la respuesta regenerativa. Como evitar activar accidentalmente las glándulas de defensa ofensivas. Aprendieron esto último a las malas, con el resultado de una consola derretida y las cejas de Colin con un corte inesperado. ¿Estás seguro que eres un noble? Colin preguntó mientras limpiaban la baba de las paredes usando estropajos esterilizadores y un dron de limpieza reconvertido que se quejaba constantemente. El tono de Baielit era sereno. Nací en una de las familias antiguas. Mi sangre lleva autoridad dentro de las flotas. O al menos lo hizo. Entonces, la realeza de los vampiros espaciales se estrella en Backwater Rock y es salvada por un ingeniero semi-empleado con adicción a la cafeína. Suena como una mala novela. ¿Eso es lo que crees que es? Creo que estoy medio dormido y tengo las manos pegajosas con la mucosidad del barco,
así que tal vez estoy soñando y quiero un reembolso. Ella lo observó por un momento y luego preguntó, ¿te arrepientes? ¿Arrepentirse de qué? Donar tu sangre. Hizo una pausa. Número quiero decir. Claro, fue una situación un poco de salto de fe, pero no me dejaste seco. No has intentado convertirme en una marioneta de carne y te ríes de algunos de mis chistes. Eso es una victoria en mi libro. Tu biología ha cambiado. Sí, dijo apoyándose contra la pared y girando el hombro. Me he dado cuenta. La máquina de café empezó a obedecerme sin necesidad de que la pateara. Eso es nuevo. Es un efecto secundario de la unión de Trisari. Estás vinculado a mí y a la nave. Él levantó una ceja. ¿Estás diciendo que ahora soy parte de la familia? No exactamente, pero tus sistemas, tus sentidos han comenzado a adaptarse. Excelente. Entonces tengo sueños extraños y tal vez mi sangre brilla. ¿Algún otro beneficio? Es posible que pueda comunicarse con la tecnología Trexari. Siente el pulso de las máquinas. Por fin puedo ganar discusiones con mi tostadora. Las mejoras llegaron lentamente, pero llegaron. La mente de Colin comenzó a trazar las funciones de la nave con una facilidad antinatural. Podía sentir sus heridas antes de que salieran a la superficie físicamente. Escuche las débiles vibraciones de los sistemas reiniciándose, como el canto distante de una ballena en sus oídos. A veces le hablaba al barco y éste le respondía no con palabras sino en tonos emocionales. Cansancio, curiosidad, antaño diversión. Fue entonces cuando le ofreció un nombre. Te llamo Gelibean, dijo, dándole una palmadita a la consola que pulsaba. Respondió con un zumbido estático que le puso los pelos de punta en el brazo. Bioa arqueó una ceja elegante. No es una mascota. Demasiado tarde. Me estoy uniendo. El estado de ánimo cambió una noche cuando el escáner de largo alcance del puesto avanzado comenzó a emitir un pitido suave, casi como si se disculpara. Colin miró la pantalla y frunció el ceño. Rebote de señal, murmuró. Beyla miró hacia arriba. ¿De dónde? Sistema local, pero encriptado. No es nuestro. Tampoco es el protocolo estándar de la Unión. Ella ya se estaba moviendo. Muéstrame. Levantó la forma de onda. Beyla lo estudió con expresión ilegible. Eso es un ping de recordatorio, dijo después de un momento. Como de otra nave Traxari de una flota. Esta frecuencia es utilizada por los buques de mando. Significa que me están buscando. Colin parpadeó. Y nos iluminamos como un árbol de Navidad en sus sensores. ¿No? Tus reparaciones estabilizan el núcleo nervioso de la nave. Es posible que haya enviado un ping sin comando. Genial, murmuró Colin. Arreglé el cerebro y accidentalmente nos doxea. Debemos prepararnos para los visitantes, para los cazadores. Él la miró. Realmente lo miré. Había acero bajo ese elegante exterior. Ella no solo había huido de su gente. Ella había hecho algo que no perdonarían. Y ahora venían. Entonces, ¿qué hacemos? Él preguntó. Ella inclinó la cabeza. Nosotros corremos. Corre en la nave que aún jadea cuando la enciendo. Dije que primero nos preparemos y luego corramos. Bien. Prepara el carro de escape espacial. Entiendo. Cuando ella se giró, él no pudo evitar preguntar. Velo. Ella hizo una pausa. No vas a dejarme abandonado una vez que estemos a salvo, ¿verdad? Ella lo miró, con el rostro quieto, pero su voz suave. Estamos unidos ahora, Colin. Si yo corro, tú corres. Si yo caigo, tú caes. Esa fue la elección que hiciste cuando me diste tu sangre. Se rascó la cabeza. Bueno, entonces no hay presión. No creo que la presión te haya detenido nunca. Él dio una sonrisa torcida. Es parte de mi encanto. Afuera, el escáner continuaba su pulsación silenciosa. En algún lugar del espacio profundo, algo viejo y frío había captado su olor y se estaba acercando. Gelibean se estremeció, o más precisamente,
El casco exterior de la nave emitió un zumbido bajo y trémulo que hizo que cada superficie del puesto de avanzada vibrara levemente, como si el universo mismo tuviera un caso de indigestión. Colin asomó la cabeza por la esquina, con las manos llenas de herramientas y algo vagamente orgánico que todavía se movía cuando no miraba. ¿Eres tú, amigo? ¿Tienes frío? ¿Quieres una manta? ¿Una taza de té? El barco emitió un sonido como el de un lavavajillas ofendido y un breve pulso de luz lavanda. Colin tomó eso como un tal vez entusiasta. Se agachó para entrar en la cámara del motor, pasando por encima de un conjunto de conductos expuestos que brillaban como tendones. Bayelit ya estaba dentro, arrodillada junto al nodo central pulsante de la nave con una mano apoyada ligeramente contra él. Sus largas orejas se movieron ligeramente mientras se concentraba, la única indicación de que estaba escuchando algo que Colin no podía oír. ¿Sigues cantando blues?, él preguntó. Ella asintió. Tiene miedo. La señal despertó viejos instintos. Esconderse, huir. Colin se rascó la nuca. ¿Los barcos suelen sufrir trastorno de estrés postraumático? Las naves Traxari nacen, no se construyen. Sus recuerdos son largos. Entonces lo que estás diciendo es que esta nave podría entrar en pánico y entrar en coma. O peor aún, si detecta una verdadera nave de comando cerca, puede volver a su lealtad predeterminada. Podría traicionarnos. Genial, murmuró Colin. Solo una vez, me gustaría arreglar algo que no tenga carga emocional. Entonces no debiste haber compartido tu sangre. Levantó un dedo. Oye, estaba siendo generoso y un poco delirante. Probablemente ambos. Beyla se puso de pie, limpiándose las manos con los pliegues de su abrigo. Debemos prepararnos para la partida. Creí que habías dicho que ella no estaba lista. No lo es, pero quedarse aquí será peor. Somos vulnerables. ¿Has visto los registros del escáner? Sí, como si alguien estuviera intentando encontrar nuestra lista de reproducción de Spotify desde el otro lado del sistema. Y no se saltan los anuncios. Colin se movió hacia la columna de interfaz de la nave, presionando su palma contra el nodo. Un calor se extendió por su piel como el zumbido de motores subespaciales muy por debajo del oído humano. Desde que compartieron sangre, y en realidad esa no era una frase que creía que alguna vez usaría, había podido comunicarse con Helibian con más fluidez, al menos con tanta fluidez como uno podría hacerlo con una nave consciente que expresaba afecto a través de cambios de temperatura en algún golet ocasional. Cerró los ojos. Detrás de sus párpados aparecieron unos dibujos. Fractales, circuitos, suaves pulsos del instinto. El barco no hablaba con palabras, sino con colores, emociones, ecos de memoria. Esta vez me sentí como si me estuvieran observando. Él se apartó, con el corazón latiendo con fuerza. Sí, están cerca. Beyla sostuvo su mirada. Luego nos vamos inmediatamente. Colin suspiró. Supongo que no terminaré de reconfigurar los sistemas de refrigeración ni de limpiar ese hongo extraño del techo de la cocina ni de devolver esa taza que tomé prestada del depósito de suministros 9. Se dirigió a la cuna del motor, donde un conjunto de nervios, cables y arterias se retorcían expectantes. ¿Estás seguro de que podemos hacerla despegar sin que sufra un colapso a mitad del salto? Debemos arriesgarnos. Solo una vez me gustaría arriesgarme a algo que no implique descompresión explosiva o robo de órganos. Vila levantó una ceja. Vives peligrosamente. Número 1. Vivir accidentalmente. Gran diferencia. En cuestión de una hora, las columnas centrales de la nave se iluminaron con una señal de propulsión que hacía que a Colin le zumbaran los dientes y le pusieran los pelos de punta. Helibian emitió un gemido bajo e incómodo a través de sus vocalizadores subsónicos, como un anciano que se levanta de la cama a regañadientes. Afuera, el puesto avanzado tembló mientras el barco se elevaba. El polvo explotó hacia afuera formando una espiral. Colin observó la consola en busca de advertencias. Había muchos. Él ignoró la mayoría de ellos. Aquí no pasa nada, murmuró,
con los dedos bailando sobre los controles, iniciando el avance Warp en 3, 2, la nave se sacudió. El espacio se dobló. Por un instante, Colin sintió como si sus huesos estuvieran hechos de fideos y sus pensamientos se exprimieran a través de una pajita. Entonces las estrellas se desenvolvieron y desaparecieron. No. Lejos, lo justo. Exhaló lentamente. Beyla estaba a su lado, con los brazos cruzados. Por ahora estamos enmascarados, dijo. Jelly Bean ha ocultado nuestra estela. Usaste el nombre, dijo Colin, sorprendido. Ella lo eligió. ¿Ella qué? Bayelit parecía genuinamente divertida. Lo ha aceptado. El vínculo es más fuerte de lo esperado. Bueno, dijo Colin, tratando de reprimir una sonrisa. Supongo que ahora soy el nombre de un barco. Debería cobrar una tarifa. Deberías cobrar por menos cosas. No eres bueno en el comercio. Me expulsaron del club del mercado de ingeniería por vender plataformas de teletransporte defectuosas. Un tipo terminó en 3 dimensiones a la vez. Las orejas de Beyla se movieron. Recuerdo el incidente. Fue noticia en Traxari. A ti te llamaban el mono hendidor. Esperaba que ese apodo no me siguiera a través de los sistemas estelares. Se movieron a través de los márgenes de una tormenta de polvo en el plano Keeper del sistema, dejando que los escombros ocultaran sus movimientos. Beyla trabajaba en silencio junto a él, calibrando los sistemas defensivos utilizando un pequeño manipulador de campo que zumbaba como un insecto borracho. Mientras tanto, Colin intentaba no pensar en el hecho de que su sangre ahora era en parte nave espacial, en parte realeza vampírica y posiblemente en parte faro del fin del mundo. Observó los diagnósticos, viendo cómo los niveles de potencia subían y bajaban con una especie de familiaridad reticente. Entonces algo hizo un ping. Bengala de señal, dijo. Más allá del campo de cometas. Beyla se inclinó. Confirmado. Están transmitiendo telemetría falsa, lo que significa que saben que estamos mirando. O se están burlando de nosotros. Bueno, eso es de mala educación. La etiqueta interestelar dice que al menos debes saludar antes de intentar vaporizar a alguien. Ella examinó los patrones en la pantalla. Este es un pod de drones de clase Kev, no de comando. Un explorador. ¿Se supone que los exploradores deben brillar así? No. Colin entrecerró los ojos. El dron pulsaba irregularmente. Su trayectoria fue errática. ¿Eso es Evo? La cápsula parpadeó y los escáneres se apagaron. Colin golpeó con la mano. Eso es Evo. Acordado. ¿Hay un portador detrás de esto o algo peor? Colin se frotó las sienes. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que somos las únicas personas cuerdas en una galaxia llena de idiotas muy agresivos? No estoy seguro de que podamos ser considerados cuerdos. Se encogió de hombros. Justo. Jelly Bean comenzó a temblar de nuevo. Colin presionó una mano sobre la consola. Está bien, susurró. Solo están tratando de asustarnos. Has pasado por cosas peores. El barco palpitaba suavemente, como un gato apoyado en una mano. Bayelit estaba a su lado. Lo calmas. Me calmas a mí también. No he podido dormir bien desde que empezó esto, pero cuando estoy cerca del centro, sueño con música que nunca he escuchado. Esa es la resonancia. Suena poético. No es poesía. Es supervivencia. Él la miró. Sigues diciendo cosas así y yo sigo pensando que no estamos simplemente huyendo. Estamos construyendo hacia algo. La mirada de Beyla sostuvo la suya. No fue mi intención. Pero estás cambiando el camino. Colin se reclinó, con las manos detrás de la cabeza. Supongo que tendremos que ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Detrás de ellos, Jelly Bean ronroneaba. Las botas de Collins chirriaron mientras cruzaba el corredor hacia el nodo de biosistemas, que en ese momento estaba filtrando lo que generosamente podría describirse como un denso optimismo. Las entrañas del barco habían comenzado a responder al estrés con comportamientos extraños.
y este contenía una secreción que se parecía tanto a la savia de árbol como al aceite de motor. Al parecer, Helibian estaba sufriendo ansiedad debido a problemas de plomería. Juro que si esta cosa mancha mi mono, escribiré una carta redactada con severidad a su fabricante, dijo Colin hacia la pared más cercana, que se onduló levemente en señal de reconocimiento o agresión pasiva. Ya no podía distinguir cuál de ellos era. Beyla lo siguió con gracia, incluso sobre el suelo ligeramente ondulado, en el que habían empezado a desarrollar crestas sensibles a la presión. Al parecer, Helibian pensó que la retroalimentación táctil les ayudaría a sentirse más arraigados. Colin tenía sus dudas. No deberías burlarte de ella, dijo Vila mientras se agachaba bajo una raíz neural que colgaba baja. Ella se está adaptando. Yo también, murmuró Colin, sacándose con dificultad la baba del pelo. Ella llegó al nodo que estaba frente a él y colocó la palma de su mano sobre su superficie. Un zumbido se extendió hacia afuera y la fuga disminuyó. Colin la observó, no por primera vez, preguntándose cuánto de ella era biología extraterrestre y cuánto era misterio deliberado. Está bien, princesa Plasma, dijo. Estamos lo suficientemente lejos del último fantasma del escaneo y he recalibrado los deflectores. ¿Cuál es el plan ahora? Debo intentar ponerme en contacto con tu gente. ¿Estás loco? Con una de las flotas escindidas, es posible que no sean leales al Consejo. Si puedo alcanzar a una Bloodister o una casa que aún no está corrompida, ¿qué pasa si están corrompidas o tienen hambre o están aburridas y quieren un juguete para masticar? La expresión de Bahí Elite permaneció serena. Luego nos enteramos hasta dónde se ha propagado la infección. Colin, realmente no haces medias tintas, ¿verdad? No hay infracciones de seguridad, solo retraso. Eso suena como algo que diría mi propietario. A pesar de sus dudas, Colin ayudó a desviar el conjunto de ráfagas de largo alcance de la nave. No era un verdadero enlace de comunicación cuántica. Las comunicaciones internas de la nave estaban demasiado dañadas para eso, pero podía transportar un pulso de rayo apretado a través de varios años luz, especialmente si se amplificaba a través de la vaina de plasma que Helibian podía generar en su warp. En otras palabras, un grito glorificado a través de un megáfono elegante. ¿Estás seguro que no quieres disfrazar un poco la señal? Colin preguntó. Quizás podrías incluir una melodía musical para que parezcamos más amigables. Vale levantó una ceja. No estoy anunciando un cereal para el desayuno. Podría ser más seguro. El pulso se apagó, silencioso, brillante, transportado por partículas más delgadas que el aliento. Luego esperaron. Colin odiaba esperar. Le hizo pensar, y pensar le hizo preguntarse qué diablos estaba haciendo ayudando a un vampiro espacial a jugar a la diplomacia interestelar. Él había arreglado su barco. Eso debería haber sido todo. Hecho. Gracias por la sangre. Aquí tienes un batido. Hasta nunca. Pero no, ahora estaba compartiendo datos neuronales con un recipiente vivo que soñaba en ultravioleta, y su propio cuerpo había comenzado a reaccionar a la proximidad con la tecnología de formas perturbadoras. Ayer, un dispensador de comida le obedeció antes de tocarlo. Hoy estornudó y accidentalmente apagó la gravedad en el baño. Beyla no se había reído, pero sus orejas se movieron sospechosamente durante 10 segundos. La respuesta del barco al mensaje saliente fue lenta, casi vacilante. Helibian fue atenuando la iluminación poco a poco, como si se estuviera preparando para algo reverente. Colin miró la consola mientras una débil señal de retorno sonaba. Una explosión codificada en un dialecto que incluso Beyla tuvo que entrecerrar los ojos para entender. Este cifrado es antiguo, murmuró. Prequismo. Antes de que las flotas se fracturaran. Bueno, eso no da nada de miedo. Flotas fantasmas antiguas. Allá vamos. Debo adentrarme en el estado trans para interpretar esto. Esperar. Vas a sumergirte psíquicamente en una señal sospechosa de una flota posiblemente hostil de vampiros espaciales mientras nos escondemos de un escuadrón de vampiros espaciales? Sí. Genial.
Genial, genial, genial. Estaré aquí preparando la cápsula de escape que no tenemos. Bayelit se sentó cerca del nodo central de la nave y cerró los ojos. El área a su alrededor brillaba débilmente mientras el vínculo entre ella y la nave se profundizaba. Colin dio un paso atrás, sintiéndose vagamente como si estuviera escuchando a escondidas una sesión de terapia intergaláctica. Pasó la siguiente hora recableando parte del sistema de soporte vital para dejar de bombear niebla lavanda a los camarotes de la tripulación. Helibian había insistido en que era calmante. Colin no estuvo de acuerdo. Cuando Beyla finalmente se movió, su piel se veía más pálida de lo habitual, su expresión ilegible. «Hice contacto», dijo, poniéndose de pie lentamente. Colin le entregó un parche de hidratación. «Y hay alguien que se acuerda de mí, alguien que puede ayudarnos, pero su flota es nómada. Perdido en el vacío entre los sistemas. ¿Por qué siento que la palabra perdido significa algo mucho más dramático en tu idioma? Ella deambula por los campos de tumbas de la oscuridad exterior. Ella pilota un bioma que se alimenta de cadáveres estelares. Sí, definitivamente más dramático». Bayelit se giró hacia él con una mirada penetrante. «¿Vendrás?» Colin parpadeó. «¿Qué? ¿A mí?» «A la oscuridad exterior para visitar a tu amigo errante del vacío, con una nave posiblemente devoradora de hombres. Suena como las vacaciones perfectas. Ella es mi última esperanza. Sin ella, sin aliados, no podemos afrontar lo que viene». «¿Y qué viene?» Bayelit hizo una pausa. «Entonces no todos los de mi especie están de acuerdo con el consejo, pero algunos sirven a algo más antiguo, algo más hambriento, una fuerza que se mueve detrás de las flotas. Lleva sus barcos como si fueran piel». Colin sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Y crees que esta amiga tuya podría ayudarnos a no convertirnos en piel de barco? Es feroz y desatada». Él tomó aire. «Entonces sí, vayamos a conocer a la bruja del vacío». Bella parpadeó. «¿Bruja del vacío? Perdón, así la llamo. Ahorra tiempo». Trazaron un rumbo hacia el extremo más alejado de la extensión Perside, una región caótica llena de planetas rotos y extrañas anomalías gravitacionales. Colin ingresó las coordenadas con dedos temblorosos. Estaba mejorando en esto. No más valientes, solo más acostumbrados al terror. Helibian pulsó en acuerdo. Ella estaba lista. Mientras se adentraban en la oscuridad, Colin sorprendió a Beyla observándolo. «¿Qué?», él preguntó. «¿No tienes miedo como la mayoría de los humanos?» «Tengo mucho miedo. Pero también soy muy buena ocultándolo bajo sarcasmo y refrigerios. Rasgos extraños, pero útiles. Me pasa a menudo». Mientras la nave avanzaba a toda velocidad, las estrellas se curvaban a su alrededor. La oscuridad exterior los esperaba. Con aliados o sin ellos, se dirigían hacia algo ancestral. Colin solo esperaba que, fuera lo que fuese, no tuviera dientes, o peor aún, demandas. Jelly Beans Hall emitió un zumbido bajo y contemplativo, como un gato evaluando una habitación llena de mecedoras. La nave no disfrutaba de la inmensidad. Demasiados hipos gravitacionales. Demasiadas estrellas muertas colgando como luces de Navidad rotas en la oscuridad. Colin había intentado calmarla con la habitual combinación de palmaditas cariñosas y cumplidos poco sinceros, pero al parecer las naves vivas no respondían bien al sarcasmo. «Eres la nave simbiótica biomórfica más bonita de este cuadrante», había dicho antes. En respuesta, Helibian había cortado el soporte vital durante 12 segundos. Ahora navegaban en modo sigiloso a través de campo de escombros, silencioso salvo por el ocasional golpeteo de metal antiguo rozando la membrana exterior. Bayelit estaba de pie cerca de la ventana delantera, con los ojos entrecerrados ante las distantes formas parpadeantes. Sus largas orejas se movieron sutilmente, una señal alienígena que Colin había empezado a interpretar como algo entre reflexión profunda y una leve molestia. Suponía que hoy era reflexión profunda porque no había hecho nada particularmente estúpido en la última hora.
¿Estamos cerca?, preguntó. Ella asintió lentamente. La señal está fracturada, pero está cerca. Siento su resonancia. Cierto. Resonancia. Esa es la jerga psíquica para una vaga y espeluznante corazonada, ¿verdad? Es el canto de la sangre a través de la memoria compartida. Así que, sí. Inclinó la cabeza. Encuentras humor en el miedo. Por supuesto. Es la única forma en que he sobrevivido tanto tiempo sin inventar un cañón de úlceras. Se acercaron a un conjunto de restos congelados que orbitaban un remanente de neutrones, los campos de tumbas. Todo en este lugar gritaba mala idea, pero Colin hacía tiempo que había aceptado que su vida había cambiado. Géneros desde la comedia técnica de la vida real hasta la ópera espacial embrujada. Un bioma enorme se alzaba en la distancia, una nave en forma de medialuna que latía con una luz tenue y mortecina. Su carropus era negro mate, salpicado de lo que parecían percebes y hongos del vacío. Tenía la forma de una mandíbula en medio de una risa. Naturalmente, ¿es esa su nave?, preguntó. Sí, por supuesto, parece la sonrisa de un dios de la muerte. ¿Por qué no? Colin no esperó una respuesta. Ya estaba preparando la maniobra de acoplamiento, con los dedos volando sobre los controles que se iluminaban como coral bioluminiscente bajo su tacto. Jelly Bean parecía cauteloso, pero dispuesto. La nave se sacudió una vez, como un tic nervioso, y luego se desplazó hacia el respiradero expuesto del hangar del bioma. El procedimiento de acoplamiento implicó más gorgoteos orgánicos de los que le resultaban cómodos, pero en cuestión de minutos quedaron fijados en su lugar. ¿Probablemente listos?, preguntó Bio. No, dijo Colin. Pero hagámoslo de todos modos. Entraron en la esclusa de aire, que olía ligeramente de ozono, limpiador de limón y algo que solo podría describirse como arrepentimiento por hongos espaciales. Bayelit tomó la iniciativa, moviéndose con esa gracia depredadora suya que hacía que Colin se sintiera como un tipo intentando seguir una danza de ballet con dos zapatos izquierdos. Dentro del bioma, la atmósfera era más oscura, más densa. Luces pulsaban a lo largo de las paredes, suaves, rojas y rítmicas, como el latido de algo que realmente necesitaba una siesta y posiblemente una transfusión. Una figura se acercó a ellos desde el otro extremo del pasillo. Era alta, incluso para la especie violeta, con el cabello negro obsidiana trenzado en largos rizos que colgaban tras ella como una capa. Sus ojos brillaban tenuemente violeta, y sus orejas eran más largas que las de Beilas, más curvadas como cuchillas ornamentales. Caminaba como si la gravedad fuera opcional. Cuando se detuvo ante ellos, no habló de inmediato. Simplemente estudió a Colin como si fuera un acertijo escrito en migas de sándwich. Así que la mujer dijo finalmente, «Este es tu ligado de sangre». Colin levantó una mano en un gesto vago. «Hola, sí, muy ligado. Soporte técnico de vanguardia». No sonrió. Beyla, para su crédito, no suspiró. «Alexa», dijo Vila. «Gracias por responder». «No deberías haber venido», dijo Alexa. «Las flotas se mueven. Las bocas están abiertas». Colin parpadeó. «¿Acaba de decir que las bocas están abiertas?». Beyla asintió. «Significa que las viejas voces susurran». «Genial. Y yo que esperaba que significara un buffet». Alexa lo ignoró por completo. «Tu vínculo con el humano es inestable. La proporción de sangre es incorrecta. Diste demasiado. Me estaba muriendo». Bella dijo. «Él me salvó. El vínculo fue el precio. El vínculo es una cadena». Colin intervino. «Hola chicas, me encanta la críptica fatalidad, Chad, pero tal vez podamos volver a la razón por la que estamos aquí. Algo sobre no ser devorados por tus antiguos compañeros de trabajo». La mirada de Alexa se volvió hacia él. «Bromeas. Pero tu presencia aquí envenena la red. Las flotas te olerán». «Cierto. Yo, el alérgeno humano. Él no es el problema».
Bio dijo que el Consejo está buscando todas las líneas divergentes. Tú lo sabes. Alexa se giró y comenzó a caminar. Sus pasos, de alguna manera silenciosos en el suelo viviente, la siguieron por pasillos tortuosos que pulsaban con ecos distantes de aliento y datos susurrantes. Finalmente, ellos llegaron a una cámara con forma de esfera invertida. Las paredes mostraban estrellas, imágenes en tiempo real transmitidas por una especie de telescopio psíquico. Una de ellas pulsó. Allí, Alexa dijo que esa estrella se había ido. Devorada, no por tu consejo, sino por la cosa que hay detrás. Una cosa que devora estrellas. Y, Colin dijo, maravilloso. ¿Tenemos un nombre para eso? Perdición brillante y masticable. Tal vez tenga muchos nombres. El más antiguo es el devorador de ecos. Supongo que no es una metáfora. Alexa lo ignoró de nuevo, pero ya estaba acostumbrado. Lo importante era la expresión sombría en el rostro de Beyla. No solo están limpiando las flotas, dijo Alexa. Se están preparando para la fusión. Tu nave, tu gominola, es lo suficientemente antigua como para recordar cuando sucedió antes. Ha estado teniendo flashbacks, dijo Colin. Eso te matará. Ella me salvó, dijo Baielit, tranquila pero firme. Y pienso devolver esa deuda. Alexa los estudió a ambos durante un largo rato. Luego se acercó a la pared, apoyando la mano en ella. Un pulso violeta fluyó hacia afuera. Te daré una cosa, dijo. Una llave de anclaje. Permitirá que tu nave enmascare su linaje, pero solo funcionará una vez. Nos la quedamos, dijo Colin antes de que Baielit pudiera objetar. Alexa se acercó y le puso un pequeño cristal. No, una semilla viva en la mano. Estaba tibia, ligeramente húmeda. Buena suerte, ingeniero, dijo. Necesitarás más que sangre para sobrevivir a lo que viene. Colin se guardó la semilla en el abrigo. Genial. La añadiré a mi colección de baratijas siniestras. Al irse, Beyla guardó silencio. Colin la miró. ¿Estás bien? Era mi hermana. Oh, hermana de sangre o como hermana de verdad. Baielit no respondió. Helibian les dio la bienvenida con un pulso de alivio a través del suelo, como un perro que finalmente se reúne con sus humanos después de una larga y espeluznante caminata. Mientras desacoplaban y se alejaban, Colin no pudo evitar mirar atrás una vez. El bioma risueño seguía allí, flotando en la oscuridad, observando, se giró hacia Bioa. Así que, horrorizado, listo. Uno usado semilla de camuflaje, listo. Se acerca la gran fatalidad, listo. Aún no hay baño con cerradura. Beyla esbozó una leve sonrisa. Progreso. La semilla latía como un latido en el bolsillo de la chaqueta de Colin. La revisó 4 veces desde que dejó el bioma de Alexa, principalmente para asegurarse de que no le estuvieran saliendo dientes ni susurrando secretos ancestrales. Era cálida, no incómoda, pero lo suficiente como para ser inquietante, como una taza de té olvidada que insistía en estar viva. No se lo había dicho a Bioa, pero una vez, al tocarla experimentalmente, respondió con una pequeña onda de retroalimentación psíquica y lo que pareció un hipo sarcástico. Lo tomó como una advertencia. Helibian se movía silenciosamente por el espacio nulo, plegado justo entre dimensiones donde la luz actuaba más como un rumor que como una regla. Enmascaraban su presencia lo mejor que podían, con la semilla de anclaje medio instalada en el nodo central, y la vaina de plasma de la nave revuelta en un caótico ruido fractal. Colin no tenía ni idea de si funcionaría. Confiaba principalmente en los instintos de Helibian, que se parecían mucho a confiar en un estudio de yoga embrujado con motores. «Sigue sin dormir bien», dijo Baielit detrás de él. No lo acusaba, solo observaba. «Duermo bien. Técnicamente, las siestas erguidas cuentan. Los humanos necesitan descansar más. Quizás, pero si cierro los ojos demasiado tiempo, empiezo a soñar con ser devorada por anguilas del tamaño de un planeta, o peor aún, por la burocracia.
Beyla se sentó a su lado en la consola. Las luces se atenuaron ligeramente en señal de deferencia. Pasó una mano por la interfaz, creando un modelo lento y giratorio de la franja galáctica. Aparecieron marcadores rojos en cúmulos, flotas, batallas, colonias desaparecidas. Dijiste antes que Colin empezó esto, el que estaba detrás del consejo, el devorador. Dijiste que ya había sucedido antes. Ocurrió mucho antes de mi época, pero nuestras naves recuerdan. Y esta vez ha aprendido. No solo consume, manipula, infecta. Colin hizo una mueca. Así que es un parásito. Cósmico con inteligencia emocional. Fantástico. Beyla ladeó la cabeza. No es del todo incorrecto. Genial. Me alegra que nos esté devorando el hongo más pasivo, agresivo del universo. Esbozó una leve sonrisa. Fue sutil, apenas una curva, pero él la captó. Progreso. Se estaba acostumbrando al humor. Aunque sus expresiones se demoraban, su objetivo era una estación de retransmisión abandonada que orbitaba los restos descompuestos de un gigante gaseoso llamado Eric 9. Era antigua, abandonada y protegida de la mayoría de los escáneres. Alexa había insinuado que podría haber algo útil allí, algo de antes del consejo, cuando los linajes eran opciones y no obligaciones. Colin se mostró escéptico, pero el lugar tenía una ventaja. No había residentes, ni enojados ni descontentos. Al acercarse, la estación apareció a la vista. Parecía una corona rota, con sus anillos exteriores agrietados y girando irregularmente. Los escombros flotaban en un halo perezoso, brillando débilmente por las fugas de radiación internas. El lugar llevaba siglos muerto. Pero Collins seguía sin confiar en nada que pareciera pertenecer a su lugar. En un cuento de hadas embrujado. ¿De verdad vamos a entrar ahí?, preguntó. Debemos hacerlo, dijo Bio. Si lo que Alexa cree es cierto, hay un archivo, un lugar de memoria de las primeras flotas. ¿Y qué? Simplemente lo conectamos y de repente sabemos cómo derrotar a la gran boca cósmica. No exactamente, pero podemos aprender cómo se resistió. Esta es la frase más esperanzadora que he escuchado en toda la semana. El atraque fue una negociación. A Helibian no le gustó la estación. Ella transmitió esto emitiendo frecuencias bajas y quejumbrosas y deformando el campo gravitatorio lo suficiente como para darle a Colin un momento de leve vértigo. Aún así, ella cumplió. Bio ofreció sus tonos tranquilizadores y algunas frases en un dialecto antiguo que hicieron que el barco temblara, posiblemente de vergüenza. Una vez dentro de la estación, el aire estaba viciado pero respirable. Los sistemas estaban muertos, pero la energía residual parpadeaba a través de las venas cristalinas de las paredes. La estación había sido cultivada, no construida, un precursor de la biotecnología actual del pueblo de Bio, pero más salvaje, menos domesticada. Colin pasó la mano por una de las crestas de la pared. Se siente como un hueso, dijo. Por supuesto que lo es. Se mueven lentamente. Colin rastrea su camino con un nodo sensor que no puede decidir si está impresionado o aterrorizado. En un momento dado, un tono bajo resonó por el pasillo seguido de un suave susurro en un idioma que ninguno de los dos conocía. Colin miró a Va. ¿Eso fue un saludo? No, dijo ella. Una advertencia. Limpio. La cámara de archivo estaba en el centro, pasando por pasadizos derrumbados en un extraño mural de pared que representaba lo que parecían estrellas llorando sangre. La cámara en sí era circular, llena de cápsulas que parecían ojos gigantes durmientes. Uno de ellos parpadeó al entrar solo una vez. Colin dio un paso atrás. No, está vivo, dijo Beyla. Latente, pero no hostil. Últimas palabras famosas. Se movió hacia el pedestal central y activó su derecho de sangre, cortándose la palma con una fina hoja curva que sacó de su bota. Colin hizo una mueca pero no dijo nada. La sangre golpeó la superficie del pedestal y fue absorbida instantáneamente. La habitación se estremeció.
Entonces comenzaron las voces. No eran sonidos, no en el sentido normal. Eran recuerdos. Inundaciones de emoción, imágenes, sensaciones, antiguos campos estelares, flotas moviéndose como depredadores en aguas oscuras, una reunión de consejo celebrada dentro de los pulmones de una nave. Traición, división y luego algo más. Una onda en la red. Una infección no del cuerpo, sino del pensamiento. Barcos que giran contra los de su especie. El consejo que nace de los restos de la resistencia. El devorador observa desde más allá del tiempo, sembrando el cisma con susurros. Beyla se tambaleó y se contuvo. Colin dio un paso adelante y la estabilizó. ¿Estás bien? Ella asintió. Lo vi. El momento del cambio, la verdad enterrada bajo siglos de ley de sangre. ¿Algo útil? Quizás un nombre. Un nombre verdadero. No del que come, sino de su ancla. Oh, bien. Número de teléfono del mal. De repente, la cápsula más cercana a ellos se abrió. Una ola de aire frío salió corriendo. Dentro había un ser, no del todo muerto, no del todo vivo, desecado, con una piel translúcida estirada sobre huesos extraños. Abrió los ojos. Beyla se quedó congelada. La criatura la miró y luego a Colin. Deuda de sangre, susurró. Colin levantó las manos. Solo soy el mecánico. El ser extendió una mano huesuda y la colocó sobre el hombro de Bioa. Por un segundo, no pasó nada. Entonces surgió una energía, de un rojo oscuro, luminosa, eléctrica. Beyla se quedó sin aliento. El ser se desplomó. Un último suspiro lo dejó. Colin atrapó a Bayelit mientras ella vacilaba. ¿Qué fue eso? Una transferencia, dijo. Me dio las coordenadas, la ubicación del ancla. Genial. ¿Y cómo te sientes? Como si hubiera bebido el último sueño de un dios moribundo. Colin la ayudó a regresar hacia la salida. Tenemos lo que necesitamos. Salgamos de este laberinto de huesos embrujado antes de que algo más despierte. Helibean les dio la bienvenida con las puertas abiertas y un estruendo de alivio. Cuando abandonaron la órbita de Urs 9, Colin miró hacia atrás una última vez. La estación pulsó una vez como si exhalara. La próxima vez, dijo, haremos reconocimiento en una biblioteca. Beyla no discutió, lo que le preocupó más que cualquier otra cosa. El viaje hasta el punto de anclaje fue una larga inmersión en la médula negra del espacio a través de regiones tan remotas que incluso Helibean tuvo que consultar sus recuerdos de archivo como un bibliotecario anciano hurgando en catálogos de fichas polvorientos. Las coordenadas pulsaban dentro de la mente de Bioa como una canción que no podía dejar de tararear y vibraba en su columna cada vez que se acercaban. Colin pasó la mayor parte del viaje en el compartimiento del motor intentando apagar el zumbido con una llave inglesa y una lista de reproducción llamada Fix It Like It's Not Haunted. «Está zumbando de nuevo», gritó por encima del hombro. Bayelit apareció en la puerta con el ceño arqueado. «Siempre das por sentado que el barco está embrujado. Ella es. Ella simplemente lo oculta mejor que la mayoría de las cosas embrujadas. Sus puertas susurran amenazas en binario. Esa es ella expresando afecto. Bueno, ella tiene una forma divertida de coquetear. La última esclusa de aire me siseó el olvido. Esto es simplemente dramático. Se aferraban al humor como si fuera una cuerda sobre un pozo. Robustos, desgastados y lo único que los mantiene en posición. Vertical. A veces ayudaba, especialmente cuando Colin se daba cuenta de que se dirigían hacia una estrella rebelde envuelta en materia oscura arremolinada, escondida dentro de un pliegue del espacio-tiempo que no creía del todo en la causalidad. Nada en esto era seguro. No había nada de ordinario en ello. El ancla, según el ser de la estación, estaba escondida en lo que una vez había sido un campo de batalla, no uno convencional. Una guerra de memoria librada con formas de pensamiento, construcciones psíquicas y el tipo de artillería metafísica que hacía que el espacio normal llorara y necesitara descansar. El Consejo había enterrado el lugar,
amurallándolo tras barreras crónicas y bucles de entropía. Pero Helibean, aunque era anciana y temperamental, una vez había bailado en esos fuegos. Ella abrió el camino sin necesidad de que se lo pidieran. Colin sintió un cambio tan pronto como cruzaron el velo. Las estrellas afuera se retorcieron. Algunos se duplicaron y retrocedieron. Uno recitó poesía. Baielit presionó sus dedos contra la pared y se estabilizó. «Aquí está», susurró. El paisaje al que descendieron no era un planeta en el sentido habitual. Era una geometría rota de terreno flotante suspendido en pozos de gravedad como islas en una tormenta. Algunos giraban lentamente. Otros temblaban como si recordaran el dolor. Debajo de todo, la estrella rebelde hervía, no con luz, sino con algo más frío que la luz, como si fuera la idea fallida de un hijo. Colin estaba de pie al borde de la pasarela, con el casco sujeto a la cadera. Ese es el felpudo de bienvenida más desagradable que he visto jamás. «Has visto cosas peores», dijo Baielit, ajustándose la capa. «Sí, pero normalmente de mi propietario». Desembarcaron en la plataforma estable más cercana. El aire era respirable, pero incorrecto. Cada exhalación sonaba como si resonara dentro de una catedral llena de estatuas susurrantes. Beyla los guió hacia el nexo central, una aguja de obsidiana que colgaba boca abajo sobre el núcleo de la estrella rebelde. Brillaba débilmente, pulsando al ritmo de los latidos de su corazón. «Me está cantando», dijo. Colin asintió. «Espero que no esté cantando en tono mayor. No confío en la alegre arquitectura de Eldritch». A medida que se acercaban, la aguja reaccionó. Zarcillos de líquido negro se extendían hacia abajo, formando escaleras. Sin escalones. Escaleras, ornamentadas y antiguas, talladas con símbolos que brillaban entre idiomas. Beyla comenzó a ascender. «¿Estás seguro que esto no es una trampa?», Colin preguntó. «Todos los caminos son trampas», respondió. «Elegimos los que brotan más lentamente». Poético, también ominoso. El interior de la aguja estaba hueco. Una catedral de datos envuelta en luz plegada. Los símbolos bailaban en espirales a lo largo de las paredes, proyectando sombras que no se alineaban con sus fuentes. En el centro flotaba el ancla, un fragmento de metal imposible suspendido en campos psíquicos, girando lentamente como una decisión aún por tomar. Colin se acercó más y entrecerró los ojos. «Esa cosa no nos va a electrocutar, ¿verdad? No es un arma». «Bueno, eso es tranquilizador. Es peor que un arma. Es una elección». Beyla extendió la mano. La sangre cantaba en sus venas. El ancla pulsó en respuesta, formando un puente entre ellos. No de materia, sino de memoria. De repente, estaban en otro lugar. O bien cuando Colin parpadeó y se encontró en una cámara blanca donde todo olía a polvo y ozono. Ante él se encontraba una versión de sí mismo, no envejecida, no distorsionada, sino de algún modo invertida, más sabia, cansada. «No deberías estar aquí», el otro himno decía. «Generalmente así es como empiezan estas cosas. Estás a punto de tomar una decisión que no se puede deshacer». Colin frunció el ceño. «Estoy bastante seguro de que eso describe todas las mañanas que como un burrito de gasolinera. Esto no tiene gracia». «En cierto modo lo es». La visión se desvaneció. Baielit estaba parada frente a él, con los ojos muy abiertos. Ella también había visto algo. Algo profundo. Horrible. Su pueblo arrodillado. El consejo se desmorona. Una elección entre cortar el vínculo entre las especies para siempre o fusionarlas por completo. Unidad a través del sacrificio, supervivencia a través del cambio. Ella alcanzó el ancla. Colin le agarró la muñeca. Esperar. Ella lo miró. No como guerrero o extraño, como algo más cercano. Su voz era tranquila. «No tenemos tiempo para esperar. Si haces esto, ¿qué te pasa? ¿A nosotros?» Su respuesta fue un susurro. «Dejamos de estar separados. Para bien o para mal, para siempre».
Colin miró el ancla. No era metal. No era un objeto. Era una semilla como la que aún llevaba consigo, solo que más antigua, más despierta. Sintió que lo observaba. Midiendo, soltó su muñeca. Beyla dio un paso adelante y colocó su mano sobre el fragmento. La luz explotó. No hacia afuera, sino hacia arriba. A través de las dimensiones, a través de la memoria, a través del linaje de las estrellas. Colin fue arrojado hacia atrás y quedó atrapado en el aire por el campo de agarre de emergencia de Helibean. Gritó, no de dolor, sino de saber, de sentir todo lo que Baielit sentía. Cuando la luz se atenuó, ella permaneció en el centro de la cámara, brillando débilmente. Sus ojos eran diferentes, no rojos, no dorados, algo más viejos, más profundos. Sus orejas eran más largas y definidas. Ella seguía siendo Beyla, pero también más. Lo recuerdo, dijo ella. Lo recuerdo todo. Colin se levantó. ¿Eso es bueno? Ella parpadeó una vez. Pregúntamelo de nuevo en 1 hora o dentro de 1000 años. Abandonaron la torre en silencio. Las estrellas habían dejado de moverse hacia atrás. El sol rebelde pulsó una vez, como una respiración contenida finalmente liberada. Y en algún lugar mucho más allá, el que come se movió. El comedor venía. Eso ahora era seguro. No más advertencias crípticas. No más destellos de movimiento en los rincones de los mapas cósmicos. Estaba despierto, consciente y muy probablemente de mal humor. Y como suelen hacer las antiguas entidades cósmicas, había decidido dirigir ese estado de ánimo directamente a las luces parpadeantes más cercanas en el tablero galáctico. Helibean, Colin y la recién alterada Beyla. Así lo dijo Colin, sentado en la consola de navegación mientras sostenía simultáneamente una taza humeante de café sintético y una expresión muy nerviosa. Israel, ¿cómo exactamente convencemos a una criatura del tamaño de varias economías planetarias de que no nos devore? Baielit caminaba de un lado a otro por la cubierta, sus movimientos ahora más suaves, ingrávidos de una manera que hacía que su capa pareciera cosida a partir de tela gravitacional. Ella lo miró. Sus nuevos ojos, de un negro intenso y salpicados de plata, no revelaban ningún rastro de pánico. No. Lo convencemos, lo confundimos. ¿Ese es tu plan? ¿Confusión? Excelente. Simplemente le arrojaremos brillantina y gritaremos, mira allí. Mejor que tu último plan, que consistía en arrojar una llave inglesa a un reactor que funcionaba mal. Para ser justos, esa llave tenía un arco muy persuasivo. Helibean cobró vida y su voz sonó más segura ahora que el ancla rebelde estaba alineada dentro de su núcleo. Voto por la idea de Bioa. Además, he reconfigurado mi casco exterior para proyectar señales de señuelo en todas las frecuencias conocidas de la glotonería celestial. Colin parpadeó. Eso es su M específico. Había un manual. A medida que la presencia del comedor crecía, el espacio a su alrededor comenzó a deformarse, no en la forma habitual de la ciencia ficción, con visuales que se estiran convenientemente y ruidos de buen gusto. Esto fue existencial. Colin miró por la ventana y vio que las estrellas se congelaban en pleno centelleo. Uno de ellos se apagó como una luz avergonzada de su propio brillo. La oscuridad entre las galaxias se hizo más profunda hasta que parecía como si el vacío se inclinara para escuchar a escondidas. Baielit tomó su lugar en la consola secundaria, interactuando con el presentador. Sus dedos brillaban débilmente donde lo tocaban, formando ecuaciones no escritas en matemáticas, sino en la memoria. Ella estaba tejiendo una distracción, una especie de cebo, un eco perfecto de lo que buscaba el comensal. No poder, sino potencial. No la comida, sino el futuro que venía anudado dentro de la sangre y los vínculos. Colin la observó, el silencio cargado de implicaciones. No estarás planeando sacrificarte, ¿verdad? No, dijo ella sin levantar la mirada. No estoy planeando. No planificar sigue siendo sospechosamente vago. He aprendido de ti, sonrió a pesar de sí mismo. Trágico.
La última capa de su plan se desarrolló cuando llegó el comensal. No hubo fanfarrias ni un dramático estruendo en las bases. Era simplemente como un error en la estructura del universo que había sido redactado con un marcador negro grueso. Colin lo sintió en su pecho como un segundo latido desincronizado. Helibian proyectó los señuelos, docenas de ellos con forma de anomalías brillantes y falsas realidades, cada uno de ellos mezclado con ecos de la señal del ancla. El comensal hizo una pausa. Collins juró que lo sintió mientras pensaba, y eso era mucho más aterrador que ser perseguido. «Está bien», dijo Bio, en voz baja y tranquila. «Ahora corremos». Se despegaron, no a través del espacio normal, sino a través de una trenza de hilos dimensionales. Beyla se desbloquea con la interfaz del ancla. Helibian gimió mientras aceleraba más allá de la física y entraba en el mito. Estrellas dobladas. El tiempo se detuvo. En un momento, volaron detrás de su propia trayectoria y tuvieron que esquivar su propio escape. ¿Nos quedamos en el tráfico?, Colin preguntó, agarrando el asiento. «Cállate y concéntrate», siseó Bayelit, riendo a pesar de sí misma. Cuando emergieron, estaban en un lugar completamente nuevo, una región tranquila del espacio llena de espirales de polvo y restos esqueléticos de civilizaciones olvidadas. El que comía no lo siguió. Flotó en el umbral de la red de señuelos, olfateando el cebo, y luego, lentamente, se alejó. No derrotado, no destruido, sino desviado. Eso fue suficiente por ahora. Flotaban en el silencio, ese que no exige ser roto. Bayelit se sentó al lado de Colin, con las piernas cruzadas, su postura cansada pero erguida. Sus dedos ya no brillaban. El ancla había vuelto a estar inactiva, contenta de descansar hasta que la siguiente gran decisión requiriera su canción. Colin rompió el silencio primero. «Así que no morimos otra vez. Tu tono implica decepción». «No es decepción, solo reconocimiento de patrones». Ella se rió, y sonó más humano que en días. «Has cambiado». «Sí, ahora grito un poco menos cuando me enfrento al terror cósmico». «No», dijo ella, tocándole suavemente el hombro. «Cambiaste cuando decidiste confiarme tu vida y cuando me dejaste cambiar la tuya». Él asintió con seriedad ahora. «¿Aún crees que darme tu sangre fue una buena idea?» «No fue una buena idea», dijo. Era el único que tenía sentido. La estudió durante un largo momento. Parecía ella misma y no sus largas orejas se movían ligeramente en frecuencias invisibles y su voz aún podía detener el tiempo si así lo deseaba. Pero ahora estaba más cerca. Más aquí. El vínculo entre ellos ya no era solo una atadura. Era un puente que ambos habían construido. Tablón a tablón, con cuidado. Las luces de Helibian parpadeaban en un círculo perezoso. No detecto ninguna amenaza entrante, ninguna anomalía catastrófica y solo una subtrama emocional sin resolver. Colin parpadeó. «Espera. ¿Qué?» Vila sonrió. «Ignorarla nunca lo hago. Por eso sigo soltera». «¿Eres?» Dudó, con el corazón dando tumbos como un mal bailarín. «Quiero decir, técnicamente no he rellenado ningún formulario». Ella se inclinó y lo besó. No fue un beso dramático, no fue algo que reordenara las estrellas, solo uno tranquilo, real. El tipo que no necesitaba explicación ante una amenaza galáctica o un artefacto antiguo. Cuando ella se apartó, sonrió. «Creo que sobreviviremos mejor al próximo apocalipsis con menos exenciones de responsabilidad». Él asintió, estupefacto. Sabía que me gustaban los ingenieros. Pasaron el resto del día a la deriva. Las gominolas se abrieron camino hacia sistemas más amigables. Y Colin comenzó a catalogar los cambios en su propia biología. Reflejos más rápidos, un nuevo sentido de los campos magnéticos, un extraño antojo de batidos ricos en hierro. Beyla lo ayudó a meditar a través del vínculo, enseñándole cómo sintonizar las nuevas frecuencias en lugar de dejarse abrumar por ellas. Y cuando finalmente atracaron en una estación remota llena de comerciantes, pícaros y científicos excéntricos,
Colin salió de la rampa de Helibean no solo como un ingeniero humano, sino como algo intermedio. No exactamente uno u otro, sino alguien que había elegido el puente. Y eso, como a Beyla le gustaba decir, era lo más humano de todo.